En sus 100 años de servicio y entre sus paredes de mármol, cobijando nuestra Constitución, nos adentramos en la labor legislativa del Senado de Puerto Rico, que se ha convertido en el defensor del ciudadano y del aval democrático. La Asamblea Legislativa se reúne en 2 sesiones al año. La primera sesión comienza en el mes de enero y termina en el mes de junio, y la segunda comienza en el mes de agosto y termina en el mes de noviembre. Y en esos meses de trabajo, las comisiones comienzan a hacer un trabajo, a hacer vistas públicas, preparar unos informes, y el resultado de ese trabajo principalmente termina trabajándose en los últimos 10 días de sesión, que son 5 días de aprobación de medidas y 5 días de trámite adicional. Es la primera, tienes un cambio de administración, no importa si es de un partido o del mismo partido, siempre hay ajustes, vienen nuevas comisiones, nuevos senadores, se están integrando los equipos de trabajo, así que todo el mundo está empezando a conocerse, a trabajar bajo un nuevo reglamento, las nuevas reglas que tenemos que hacer, los reglamentos de la comisión per se, no solamente el trabajo que tiene la comisión. También vas a tener el movimiento de interacción con la Cámara de Representantes, un nuevo equipo de trabajo en gobernador. Se están conociendo, están viendo, están aprendiendo, así que es bien importante y además te coincide con una aprobación de presupuesto. La primera sesión de esta Asamblea Legislativa fue muy productiva y digamos histórica. No tan solo logró una mayor cantidad de aprobación de medidas en comparación con cualquier Asamblea Legislativa previa, sino también manejó asuntos muy sensitivos de índole económica, social, de desarrollo, ¿verdad?, en el sentido más amplio para Puerto Rico. Y me parece que la colaboración de todos los senadores y senadoras, de mayoría, de minoría e independiente, fue cardinal. Es la primera vez que miembros de las minorías parlamentarias se les permite presidir comisiones. Es la primera vez que de esa manera se integra en el esfuerzo de establecer política pública a las minorías, ¿verdad?, con una participación activa y real. Y me parece que habla bien del avance en términos democráticos, ¿verdad?, para Puerto Rico. Esto, complementado a la labor de la Secretaría del Senado, la Oficina de Trámite y Records, el Sargento de Armas y la Oficina de Asesores Legislativos, entre otras oficinas administrativas que brindan servicio a este alto cuerpo. La Oficina de Trámites y Récords es la oficina donde se reciben las intenciones legislativas para que las piezas que trabajan los senadores y senadoras se conviertan posteriormente en ley, en resoluciones firmadas por el gobernador o en algunos casos pergaminos, que tengan un proceso total. En esa oficina se cumple y se vela porque se cumpla con el reglamento del Senado para que las piezas legislativas lleven al fin de todo su proceso. El asesor no solamente contribuye con la creación de la obra legislativa del senador, sino que lo asiste tanto en las reuniones que él atiende diariamente. Adicional a eso, la legislación, preparamos una obra legislativa que sea balanceada, tocando todas las áreas de necesidad para el pueblo de Puerto Rico, para que pues así sea una obra legislativa que contribuya a una mejor calidad de vida para nuestro pueblo puertorriqueño. La función del portavoz de la mayoría en la Asamblea Legislativa es ser precisamente el líder de la delegación del partido en el cual milita ese senador que ha sido electo por sus pares dentro de un caucus de su propia colectividad. Yo diría que la mejor manera de explicar la función de un portavoz en el proceso parlamentario, el proceso legislativo, es como un controlador en una torre de control aéreo donde tiene que coordinar todos los trabajos para que efectivamente se dé la consecución y las metas que se establece como cuerpo legislativo. En ese sentido, además de la función de representar a sus compañeros de partido, ser la voz de su delegación, tiene la difícil tarea de coordinar todo el calendario legislativo que se propone atender una mayoría en este cuerpo parlamentario. El portavoz de la minoría, también escogido por sus pares,
como ese líder, ese que habla a nombre del partido de minoría de esa delegación, ese tiene la responsabilidad de fiscalizar, responsablemente, valga la redundancia, fiscaliza lo que hace la mayoría, le dirige los trabajos a la minoría, asigna las comisiones a la minoría, le asigna sus turnos de debate y organiza esa delegación como portavoz de la minoría. La diferencia es que el de la mayoría tiene el control, tiene los votos. El de la minoría va a tratar de fiscalizar, a tratar de que se hagan las cosas bien para el país, a establecer cuáles son las diferencias entre mayoría y minoría, y tiene un rol de fiscalización bien importante, tanto en el hemiciclo como fuera del hemiciclo con los medios de comunicación. Bueno, el sargento de armas, ¿verdad? Del Senado de Puerto Rico es una figura electa y confirmada por el cuerpo, es la cuarta figura que es escogida por los miembros del Senado. Y las funciones se comparan con lo que viene siendo el alguacil en las Cortes de Justicia, es bien similar su función. Principalmente la responsabilidad es mantener el orden y el decoro en la sala del hemiciclo. El cierre de sesión hay quienes lo comparan con la conclusión de un curso escolar en donde no solo se ponen en ejecución todos los conocimientos adquiridos, sino también se aprueban todas aquellas medidas que son medulares para la calidad de vida de los ciudadanos que viven en la isla. Cuando se acerca la fecha de lo que se conoce como el cierre de sesión, se vuelve mucho más intensa los trabajos. La figura también del sargento de armas, a través de sus ujieres, le da un support a lo que viene siendo la Secretaría del Senado. También somos el contacto directo con los senadores, estamos en el floor todo el tiempo con ellos, si necesitan ayuda los estamos apoyando. Pero la dinámica que se da es una muy interesante porque estamos corriendo en contra del reloj para aprobar ya sea los proyectos de ley o resoluciones. El trabajo legislativo regularmente es un trabajo bien intenso, pero se intensifica mucho más en estos últimos 5 días. En estos días no solamente se hacen los debates tradicionales donde un senador se está expresando al cuerpo, que puede ser haciendo un mensaje, presentando enmiendas, pero también los senadores que están en el hemiciclo discuten enmiendas, participan de los debates, hacen reuniones, aprueban informes de comisión, se hacen sesiones ejecutivas cerca del hemiciclo para que se mantengan haciendo su trabajo en el escaño. Y realmente es la época de más tránsito legislativo, medidas que vienen de la Cámara de Representantes, medidas que el Senado aprueba y envía a la Cámara de Representantes. Bueno, el cierre de sesión siempre suele ser un proceso caótico. En términos legislativos, muchas de las medidas que no se han podido aprobar durante la sesión, pues ya al final se agolpan y por lo tanto el proceso de evaluación resulta ser uno mucho más intenso. Sin embargo, debo decir que en esta, que fue mi primera sesión, tanto mi equipo de trabajo como la colaboración con otras delegaciones permitió que, aunque fue muy intenso, el mismo pudiera producir un desempeño de parte de mi oficina y de parte de este servidor provechoso y además para mí muy productivo. Yo diría que no hay mucha diferencia entre un cierre de sesión de un cuatrenio y otro, independientemente del partido. Siempre hay el trabajo intenso, siempre hay el tapón de medidas, siempre vienen las medidas controversiales que se pretenden bajar a última hora y siempre se legisla hasta altas horas de la noche. La gente no debe de pensar que el cierre es una trampa política y que todo lo que ustedes ven por los pedacitos en las noticias de que aprobado, 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 es una desconsideración del pueblo. Eso pasa todo el tiempo en cualquier congreso del mundo entero. Y finalmente lo que nos toca a los legisladores serios, ¿verdad? Y que los que no tenemos aquí clientelismo político es poder revisitar una medida y decir, oye, esto se aprobó, pero tiene todavía un espacio para enmendarse, tiene la oportunidad de insertar algún insumo de la comunidad, tiene la oportunidad de darle unos matices diferentes que entonces se conviertan en algo ¿verdad?, que sea plausible. Nosotros le sometemos al presidente para su consideración las distintas medidas que ya han culminado su proceso en cuanto a vistas públicas, reuniones ejecutivas, y ya tienen un informe positivo. Una vez le sometemos al presidente ese listado, pues él decide cuáles son las medidas que se van a bajar al floor en comunicación, ¿verdad?, con el portavoz de la mayoría, que es el que preside la Comisión de Reglas y Calendario. Si una medida está aprobada por los dos cuerpos y el cuerpo contrario al de origen ha introducido unas enmiendas que no necesariamente son las que uno entiende que son las correctas o que tienen diferencias de opinión, se va a lo que se conoce como un comité de conferencia. Es un periodo que pudiéramos decir que es de arbitraje, en el que se van entonces llegando a acuerdos hasta que pudiera
quizás sí, quizás no, terminar o culminar en un informe de conferencia en el que se ponen básicamente todos los puntos correctos y como se quieren hasta el término que se llega, o de no llegar a nada, sencillamente no se radica. Los comités de conferencia surgen porque al cierre del último día de aprobación de medidas no se ha llegado, ¿verdad?, a un acuerdo. Hay unas enmiendas que somete el cuerpo que no inicia el trámite legislativo y no concurre con esas enmiendas. Se establece un comité de conferencia para tener un tiempo adicional para poder dilucidar esas controversias que hay entre ambos cuerpos con las enmiendas sometidas. Luego de que se establecen esos comités, se reúnen tanto Cámara como Senado, los miembros que componen la misma, y se llega a un acuerdo sobre las enmiendas que deben prevalecer en la medida legislativa. Esto es un proceso paulatino, es decir, todos los ciudadanos tienen la oportunidad de venir aquí y visitar senador por senador, representante por representante, depositar su opinión, insistir en su opinión, insistir e insistir y reinsistir, ser absolutamente reiterativo en su opinión y poder entonces ir modificando la capacidad que tiene un legislador de visualizar la vida desde un ángulo diferente al que le dicta su partido. Las comisiones llevaron a cabo un trabajo excepcional, rindiendo sus informes, cumpliendo con sus responsabilidades, y fue un trabajo de altura y de profesionalismo que los propios récords legislativos sí lo van a demostrar en el futuro. Una vez concluida esta primera sesión del año, el Senado se apresta a darle paso a una nueva agenda legislativa. Nuestro principal objetivo es atender el tema de los gobiernos municipales. Me parece que tenemos que dotar al gobierno municipal de las herramientas que le permitan robustecer sus finanzas, lograr incentivar la economía a nivel local, a nivel municipal, tener herramientas que no los priven cuando el Estado legisla o toma decisiones, no choquen o entren en conflicto con el ámbito de acción del gobierno municipal, y dotarlos, ¿verdad?, porque están siendo recipientes los gobiernos municipales de facultades y responsabilidades que de ordinario le corresponden al Estado. Algunas las están asumiendo en virtud de ley o porque alcanzan la autonomía, y otras pues porque el ciudadano va a su alcalde, a su alcaldesa, y le pide que mejore su escuela, que mejore su carretera, que atienda a las facilidades deportivas y que atienda a otros asuntos de carácter social que no necesariamente corresponden al municipio, y están asumiendo ese rol. Pues tenemos que, consistente con esa dinámica que es real, dotar a los municipios de recursos para que puedan atender correcta y adecuadamente los reclamos de los ciudadanos. Para que se logre el propósito de la agenda legislativa, es necesaria la unión de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas y el compromiso de todos los servidores públicos ante el momento histórico que vive Puerto Rico. Aquí trabajamos todas las delegaciones en conjunto para tratar de lograr una mejor legislación y que sea de beneficio para el pueblo de Puerto Rico. Yo puedo dar fe de compañeros y compañeras que hacen su trabajo legislativo como le corresponde y que aún van más allá, que tienen la sensibilidad necesaria para atender los reclamos y los problemas que enfrenta el país, pero estamos expuestos ante un análisis y escrutinio continuo y diario que en muchas ocasiones lo que prolifera es la mala noticia que se genera en cualquier gobierno, que se genera en cualquier empresa privada o cualquier agencia pública. Yo creo que cada legislador debe ser evaluado individualmente, de acuerdo a lo que es su desempeño, su compromiso, y eso se valora desde su contacto directo con la ciudadanía, desde las medidas legislativas que presenta, hasta la forma en que vota y las razones por las que lo hace. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo todo el tiempo con lo que uno hace necesariamente legislativamente, pero si uno lo hace con dedicación y anclado en principios que al momento en que sean juzgados, las personas puedan comprender dónde uno estaba parado y por qué emitió el voto como lo emitió, al final del camino la gente respeta. Se trabaja con mucha intensidad, trabajamos muchas horas, nuestros empleados, tanto en Secretaría, en el Sargento de Armas como en otras oficinas, trabajan muchísimas horas para asegurarnos que el trabajo legislativo se pueda finalizar. Especialmente el área en que yo trabajo y represento, que es la oficina de Sargento de Armas, es un trabajo sumamente intenso y trabajamos hasta altas horas. La oficina de Sargento de Armas es el que se encarga de tener en condiciones el hemiciclo
del Senado, ¿verdad? Para que los senadores puedan ejercer su derecho y descargar sus responsabilidades. Eso conlleva que somos los primeros en llegar y los últimos en irnos. Si las sesiones se citan a una hora particular, el hemiciclo tiene que estar preparado una hora antes, y luego del cierre o el receso, la oficina de sargento de armas, igual que secretaría y asesores, pues se quedan una hora después recogiendo y organizando el hemiciclo para la próxima sesión. En ocasiones la gente no sabe que nosotros estamos aquí trabajando y estamos aquí mano a mano junto con la Cámara y con la Fortaleza, trabajando por un mejor Puerto Rico. Es un trabajo serio, muy intenso. Mientras nosotros estamos trabajando en nuestra oficina, en muchas ocasiones nos salimos de ahí, hacemos turnos de 24 horas. Aquí en el hemiciclo se está trabajando, hay comités reunidos, hay vistas públicas trabajando, hay personal intensamente trabajando con el presupuesto. Y hemos trabajado 20 horas corridas. Inclusive un día salimos a las 4:30 de la mañana y, como explicamos, ciertos empleados y ciertos funcionarios se tienen que quedar por la necesidad de su trabajo una hora y media más. Eso implica que básicamente yo llegué aquí el sol saliendo y me fui el sol saliendo también. Este es el organismo más representativo del pueblo. La rama ejecutiva escoge un miembro, el gobernador. La rama judicial la escoge, la confirma el Senado a nombramiento del gobernador, pero no es electa por el pueblo. O sea, la rama que totalmente, todos sus funcionarios son electos por el pueblo y es la más representativa es la Asamblea Legislativa, el Senado y la Cámara de Representantes. Así que con sus altas y bajas, el Senado y la Cámara representan al país. Del partido que esté en mayoría, del partido que esté en minoría, la voz del pueblo está aquí. Las decisiones del pueblo se toman aquí. No es extraño que los piquetes se celebren en el Capitolio y no frente al Tribunal Supremo, porque aquí están los representantes del pueblo de Puerto Rico. El mensaje que le enviamos al pueblo de Puerto Rico es que todo funcionario electo en la Cámara, en el Senado, en los gobiernos municipales y, por supuesto, en la Fortaleza, tiene el mejor deseo de servir. Estamos aquí para cumplir una misión de devolver la confianza al pueblo de Puerto Rico en las instituciones, procurar el mejoramiento de la calidad de vida, pero no puede hacerse exclusivamente por el aparato de gobierno. Tiene que haber una aportación genuina de nuestro pueblo, ¿verdad?, en el sentido más amplio, para mejorar la calidad de vida. Yo estoy convencido de que siempre que miramos y procuramos que diversos sectores se integren para discutir legislación, para apoyar causas benéficas como lo han hecho las iglesias y otros sectores de la sociedad civil, tenemos la respuesta positiva y hemos logrado grandes resultados. Tenemos que abundar en ese esfuerzo, tenemos que insistir en seguir integrando para que Puerto Rico sea un lugar excepcional para vivir, para todos los puertorriqueños y todos los que nos visiten y quieran vivir en nuestra isla del encanto. Este edificio que estratégica y metafóricamente da hacia un lado, hacia el sur y hacia el norte, pueda entonces visualizarse como el puente que une la oscuridad con la claridad y produce el amanecer.